Hola amigos, el área sombreada de esta figura es 64 pi unidades cuadradas. Fantástico, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y aparecen los centros, tanto del círculo que queremos encontrar su área, como de estos dos semicírculos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea desde este centro hasta este centro de aquí, de esta forma. Muy bien, como son dos círculos que tienen un punto tangencial, desde aquí hasta aquí va a ser 5 porque es el radio de este semicírculo. El diámetro es 10 y el diámetro de este semicírculo también es 10. Muy bien, su radio es 5 y el radio de este círculo que queremos encontrar su área lo vamos a denominar R minúscula. Ahora, hacemos lo mismo con este centro de aquí. Trazamos una línea y nos queda de esta forma. Muy bien, también vamos a tener R por aquí y 5 por aquí. Fenomenal. Ahora, vamos a trazar una línea desde este punto tangencial hasta el centro del lado del cuadrado que está por aquí. Y ustedes quiero saber qué opinan, por qué pasa por el centro del círculo que tenemos aquí esta línea que vamos a trazar. Déjenmelo saber en los comentarios. Trazamos la línea y nos queda de esta forma. Desde este punto hasta este punto de aquí es el radio también del mismo círculo que queremos encontrar su área. Y desde aquí hasta abajo, pues ¿cuánto será? 10 más 10 serían 20. Quiere decir que el lado del cuadrado es 20 y aquí también va a haber 20. Como esta línea es paralela, también mide 20. Y desde aquí hasta acá mide R. Por lo tanto, desde aquí hasta acá abajo es 20 menos R. Fenomenal. Por aquí vamos a tener 90 grados porque esta línea pues es paralela a esta línea de aquí. Como aquí hay 90 grados, aquí también hay 90 grados. Vamos a utilizar este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Recuerden que el radio es 5, entonces la medida de aquí a aquí es 5. Vamos a utilizar este triángulo rectángulo para encontrar R utilizando Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado. Para hacer más rápido el ejercicio vamos a utilizar la fórmula sin la raíz. La hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Muy bien, la hipotenusa es 5 más R o R más 5. Entonces tenemos R más 5 por aquí al cuadrado igual. Los lados son 20 menos R al cuadrado más el otro lado que mide 5 también al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar estos binomios al cuadrado. El primer término al cuadrado es R cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo, 2 por R por 5 es 10R. Y más el segundo término al cuadrado sería 5 al cuadrado que es 25. Muy bien, el primer término al cuadrado es 20 al cuadrado que nos da 400. Menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 20 por R es 40R. Y más el segundo término al cuadrado sería más R cuadrado. Y finalmente tenemos 5 al cuadrado que es 25. Y miren qué maravilla, por aquí tenemos dos términos semejantes. En ambos lados de la igualdad podemos eliminarlos. También tenemos el 25 por aquí y el 25 por acá. Pasamos lo que tiene R al lado izquierdo. Nos queda 10R y este 40R negativo queda como 40R. Y esto va a ser igual a 400. Una vez que tenemos esto, pues sumamos 10 más 40 nos da 50R, que va a ser igual a 400. Por aquí tenemos que R va a ser igual a 400 sobre 50. Por aquí sacamos la décima eliminando ceros y nos queda 40 quintos y 40 dividido para 5 pues es 8. Fantástico, ya con esto de aquí podemos encontrar ya el área sombreada. Señores y señoritas, el área sombreada es el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el área sombreada es igual a pi y el radio es 8 al cuadrado. Y tenemos por aquí, como lo habíamos predicho, 8 al cuadrado, 64 pi unidades cuadradas. El área sombreada es aproximadamente 201 unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.